Hola de nuevo. Mirad, en este caso, en este vídeo os voy a contar cómo resolver un problema de circuitos en serie. Lo primero que tenéis que tener claro es que siempre que os den un problema, lo que hacemos siempre lo leemos y si trae un dibujo, vemos cómo es ese dibujo, si es en serie, es en paralelo, es mixto. Primero elegimos el tipo de circuito que es. En caso de que nos dieran el dibujo, lo que tenéis que leer es lo que os pone el problema. Si os pone que es en serie, mi recomendación es que lo dibujéis y si es en paralelo, igual, pero normalmente casi siempre tendréis dibujo. Entonces, lo primero que hacemos es identificar el tipo de circuito. Una vez que identificamos que es un circuito en serie, lo más normal es que os vayáis a recordar las fórmulas que teníamos de los tipos de circuitos en serie. ¿Os acordáis? Estas de aquí. Intensidad igual en todos los elementos del circuito, los voltajes se suman y las resistencias se suman. Una vez que nos acordamos de eso, que seguro que ya os lo sabéis y todos os vais a acordar, nos vamos a nuestro problema. Y en este problema que os he dibujado yo aquí, nos pide calcular la resistencia total, la intensidad total y el voltaje en el elemento 1, en el elemento 2 y en el elemento 3. Os dije que cada uno de los elementos del circuito tiene una resistencia, una intensidad y un voltaje. Es lo que nos está pidiendo. Lo primero de todo es la resistencia total. Me voy a mis fórmulas de arriba y en las fórmulas de arriba me decía que la resistencia total era la suma de resistencias. Como yo tengo la resistencia en 1, en 2 y en 3, lo que hago es sumarlas y obtengo un valor. Esta sería mi resistencia total. Lo segundo que nos pide es la intensidad total. Os dije que había una fórmula, la ley de Ohm, que muchas veces me decís ley de Beer para acordaros, que me sirve un poco de comodín. Yo siempre la pongo de comodín. Siempre que os falta algún dato, pensad que es muy posible que con la ley de Ohm seáis capaz de sacarlos. Entonces, apunto mi ley de Ohm y digo que el voltaje es igual que la intensidad por la resistencia. Esta fórmula se puede expresar de dos maneras. Voltaje total igual a intensidad total por resistencia total, o en cada uno de los elementos podemos seguir aplicando la ley de Ohm. El voltaje en el elemento 1 será igual que la intensidad que pasa por ese elemento 1 multiplicado por la resistencia que pasa por el elemento 1. Y así sucesivamente con todos los elementos que hay en el circuito. Como en este caso lo primero que nos pide es intensidad total, yo pongo la fórmula general de la intensidad del voltaje total y sustituyo mis datos. Despejo la intensidad total y ya lo tendría. Además os tengo ahí puesto abajo que como es un circuito en serie, tengo otra cosa que ya sé. Yo sé que en los circuitos en serie, que tenían la I, acordaros, la intensidad total del circuito va a ser igual que la que pasa por cada uno de sus elementos. Por lo tanto, si la intensidad total es 0,68 amperios, la de la I sub 1, I sub 2 e I sub 3, es decir, la intensidad que pasa por las tres resistencias, va a seguir siendo 0,68. Además nos pedía V1, V2 y V3, me parece. Sí. Lo que voy a hacer es como nos pide... Uy, os lo voy a mover. No lo quiero mover. Perdón. Como hemos dicho que la ley de Ohm se puede también explicar con cada uno de los elementos, lo que yo voy a hacer es poner la misma fórmula, pero con V1, intensidad sub 1 y resistencia sub 1. Y así con la 2 y la 3. Sustituyo los datos, la intensidad ya sé que para todos es la misma, y lo único que me varía son las distintas resistencias. Y obtengo una V1, una V2 y una V3. Además tengo una cosa clara, yo dije que en mis fórmulas de arriba, del circuito en serie, la resistencia total era la suma de las resistencias. Para comprobar que no he hecho mal el ejercicio, podéis venir aquí al final y como tenéis 3 voltajes que os han salido, si los sumáis os debería dar 24 voltios. Creo que da 23,90 y algo, bueno, los decimales, pero os tiene que dar aproximadamente el mismo voltaje que genera la pila. Hasta aquí estaría esta parte. Una parte más que puede surgir en el problema es que os pida otras dos magnitudes, energía o potencia. Hasta ahora hemos hecho los de potencia, que son los que os voy a explicar. Normalmente cuando hacemos algún ejercicio de electricidad, muchas veces os pide la potencia necesaria para lo que sea, o la potencia que circula por cada elemento. En ese caso, os puede pedir dos cosas. Os puede pedir, a ver que lo tengo aquí arriba, os puede pedir o la potencia total o la potencia de cada uno de los elementos. Ponemos la fórmula de la potencia. Nosotros tenemos una fórmula general que es que la potencia es el voltaje por la intensidad. Dentro de esta nos pasa como con la ley de Ohm, que la puedo poner como potencia total igual a voltaje total por intensidad total,
o por cada uno de los elementos. La potencia en el elemento 1 es igual que el voltaje en el elemento 1 por la intensidad en el elemento 1. Y así con todos los elementos que tengan mi circuito. Como nos pide todo, voy a hacer cada una de ellas. La potencia total, voy sustituyendo datos. Tengo un voltaje total, 24, y una intensidad total, 0,68 amperios. Con lo cual lo multiplico y me da esta potencia que se mide en vatios. Acordaros, W, vatios. Haré lo mismo con la potencia 1, 2 y 3, pero en este caso sustituiré en lugar de la V total, la V1, V2 y V3 que calculé en el apartado anterior. Y como veis, la intensidad sigue siendo la misma porque es un circuito en serie. Lo último que podríais comprobar simplemente sería que como tenemos una potencia total que hemos calculado aquí, la P sub 1, P sub 2 y P sub 3 sumadas nos debería dar esta misma potencia total. Si lo queréis lo podéis hacer para comprobarlo y ver que está bien el problema. Simplemente va a ser eso, acordaros que siempre que tengáis algún problema de algún dato que no podéis calcular, de voltaje, intensidad o resistencia, podéis ayudaros de la ley de Ohm, tanto en la forma de voltaje total, intensidad total y resistencia total, como en cada uno de sus elementos, V1, I sub 1 o R sub 1, ¿vale? Acordaros siempre de eso, es una fórmula un poco comodín. Y estaría resuelto el problema en serie. Hasta aquí yo creo que es muy fácil, simplemente recordar estas fórmulas de aquí arriba, del circuito en serie, la ley de Ohm con sus dos opciones, o en total o por cada uno de los elementos, y la fórmula de la potencia también en total o con cada uno de sus elementos. Y el problema estaría hecho.